vial a nuestro país, lo cual le va a generar mayor riesgo a nuestra población, que obviamente por los recursos económicos busque el medio de transporte más económico. Para que culmine, por favor, con... Una interrupción, el congresista Arce. ¿Congresista Arce? Le uso la palabra, ¿no? Gracias, señor presidente. La intención de nuestras intervenciones es de garantizar la seguridad vial. El alto índice de accidentes, señor presidente, es preocupante. Y les voy a comentar un caso muy concreto que ha pasado en Apurímac. Se generan hasta una especie de mafias. Ha habido confrontación entre estas pequeñas empresas que transportan con autos de entre Abancay y la ciudad de Cusco. Se han enfrentado en la calle. ¿Por qué? Por estar peleando pasajeros. Eso es informalidad. Tenemos que garantizar y asegurar al pasajero que si se sube a un auto va a tener la seguridad. Si acá en la ciudad de Lima, con estos taxis colectivos, están robando, están secuestrando a las personas, imagínense en la carretera. Para eso es importante más bien fortalecer y ver qué mecanismo generamos regulando que haya formalidad en ese sector. Esa es la buena intención, no pertenecemos a ninguna empresa de transportes, para que también quede claro, señor presidente. Gracias. Puede culminar con esta vez. Que nosotros queremos decir, señor presidente, que no podemos avalar la irresponsabilidad. Si ya con el actual sistema de transporte tenemos estos indicadores de muertes y heridos en las rutas del país, solamente porque queremos decir vamos a formalizar a los pequeños emprendedores, entonces pues que cualquiera pueda trasladar pasajeros en cualquier circunstancia no nos parece para nada responsable, señor presidente. Creo que además hay que definir cuáles son los espacios donde las unidades vehiculares podrían desempeñarse y además hablar de un plan realmente integral para asegurar una seguridad vial eficaz en nuestra patria y no tener el panorama que tenemos ahora de accidentes por todos lados y alimentar esta situación permitiendo que vehículos menores que no tienen la capacidad ni el peso adecuado transporten a miles de personas poniendo en riesgo a la gente en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra el congresista Roy Ventura. A ver, congresista Lescano, no lo había visto porque no ha estado hace unos minutos. A ver. Señor presidente, sé que es un tema bien controvertido, el tema de los colectivos como medio de transporte. Sin embargo, hay que ver las cifras del servicio de vehículos de carácter colectivo versus las empresas o los medios de transporte formales. En Lima, los colectivos de Lima y Callao movilizan más gente que el mismo metropolitano. Movilizan más pasajeros que el mismo metropolitano. Es una realidad. En las provincias igualmente. Que hay que tomar medidas de seguridad y regularizarlos y formalizarlos, claro que sí, señor presidente, pero las cifras ya son una realidad y esas cifras no se pueden desconocer, porque piensan que el servicio de colectivos es un poco accesorio, que simplemente es una cuestión rezagada a comparación del servicio formal. No es así. Repito, en Lima, los colectivos que van a Chosica o al Callao movilizan más pasajeros que el metropolitano. ¿Hay que desconocerlos? No, señor, hay que regularlos. ¿Y que va a haber críticas? Claro que va a haber críticas, pero depende cómo la autoridad de transporte regule, fiscalice este medio de transporte que ya permite mantener a determinadas familias. Es como el contrabando, colegas, dicen, hay que eliminarlo el contrabando. El contrabando por el lado del sur no se puede eliminar. Necesitamos una zona franca comercial en esos lados, porque el contrabando no se puede eliminar. Esa es nuestra realidad. ¿Y que debe hacer una zona franca? Claro que sí, como hay en muchos lugares del mundo, donde el Estado pone un pequeño arancel, entran los recursos, se quedan en la región y ya no se paga la coima en las carreteras. En este caso, señor, no es algo parecido, sino es algo mucho más legal. Continúe, por favor. Señor presidente, los ciudadanos lo utilizan y creo que de todas maneras debemos hacer un esfuerzo de atender
esta necesidad y formalizar y regular el servicio. El congresista Octavio Salazar me ha pedido una interrupción. Congresista Octavio Salazar, una interrupción. Gracias, presidente. En primer término, presidente, soy testigo de muchos accidentes de tránsito que se dan con estos vehículos que son colectivos y que muchas veces no se respeta el trabajo que tiene que realizarse, es decir, no se cumple la formalidad que tiene que darse para poder evitar accidentes de tránsito. Yo propongo, presidente, que estos medios de transporte tengan una connotación provincial, es decir, que puedan trasladarse entre provincias, de una provincia a otra provincia, pero más no regional, porque para regional sí existen omnibuses que son mucho más grandes y que indudablemente es un tránsito o un transporte mucho más formal. Ese es lo que puedo alcanzar, presidente, basado en una experiencia. Congresista Lescano, congresista Lescano. Presidente, entonces Acción Popular va a apoyar esta iniciativa, señor. Repito, sé que trae sus dificultades, como todas cosas, pero hay que atender las necesidades de sus ciudadanos y tiene que establecerse medidas exhaustivas de fiscalización. Que tienen sus asociaciones, tienen comités, están organizados, sí se les puede fiscalizar, sí se les puede controlar. Y finalmente, señor presidente, solicitaría que se sirva a acumular el proyecto número 00682-2016 de Acción Popular, que tiene que ver con esta materia. Señor, Acción Popular va a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, congresista Roy Ventura, presidente de la Comisión de Transporte, le pide al congresista Palomino una interrupción. Congresista Tapia. Las dos interrupciones, congresista Tapia. Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias, presidente. Presidente, de acá de Fuerza Popular, realmente vamos a apoyar este proyecto, ya que, presidente, queremos decir, ¿estamos con la gran empresa o con las pequeñas empresas? ¿Queremos apoyar realmente a la pequeña empresa? Claro que sí, presidente. Hay opinión favorable del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y no hay que tenerle miedo, presidente, a lo que es la competitividad. La formalización significa más tributos y no podemos, presidente, seguir pues con el tema de clandestinidad de estas unidades. Los M1, los M2, prácticamente, pongo un ejemplo, presidente. Chota, en Cajamarca, vienen a Chiclayo, significa que están de la región Cajamarca, de la región Lambayeque. Los pasajeros tienen que haber cambio de minivan. En Caroaquero tiene que haber cambio, porque ya se están pasando de una región a otra. Al final lo que hacen es pasarse a otra minivan. Eso, presidente, o sea, al final es un engaño. Presidente, dejemos que de manera interdistrital, interprovincial, interregional, circulen libremente, obviamente, en el marco de la formalización. Evitemos, presidente, las coimas por parte de la Policía Nacional. Y no hay que tenerle miedo a la competitividad. Presidente, en ese sentido, quiero decirles que este Congreso estará a la altura y estará aprobando el anhelo de grandes transportistas a nivel nacional, que cuando hemos visitado, incluso en las diferentes regiones del Perú, están pidiendo a grito tributar, competir, formalizarse. Y, presidente, es importante que de acá del Congreso de la República vayamos en esa línea, la formalización. Y vamos a aprobar, presidente, este proyecto y felicito a los autores. Muchas gracias, congresista Ventura. Congresista Roy Ventura. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, aceptar la acumulación de los colegas congresistas que hicieron el pedido del proyecto de ley 1560, el proyecto de ley 1554, 1559 y el proyecto de ley 682. Presidente, es a veces un poco extraño. Hace unos minutos hablaban algunos congresistas referente a que se está defendiendo los intereses de las grandes empresas. En estos momentos estamos debatiendo un proyecto de ley para el microempresario.
para el pequeño inversionista, que pueda juntar 5.000, 6.000 dólares, así como el canillita, así como el zapatero, así como el emolientero, y busca formalizarse, presidente. Lamentablemente, en el Congreso anterior del gobierno de Ollantumala no han podido ser escuchados, mucho menos atendidos en sus reclamos. Presidente, este servicio ya es una costumbre y la fuente del derecho es la costumbre. El día de hoy, presidente, también venimos a exponer que por desidia de las M3, por dejar de atender a la población a nivel nacional, es que aparecen las M1 o las M2 para poder prestar el servicio. También se ha hablado de quién se haría responsable en caso de los accidentes. Todos tenemos un SOAT, presidente. Todos sabemos que hay un procedimiento cuando hay un accidente de tránsito. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Para eso, la autoridad competente, como es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la SUTRA, va a tener que hacer un proceso de reglamentación, señor presidente. Luego dicen que estos vehículos deben de tener revisión técnica. Que levante la mano aquí quien tiene un vehículo y no tiene revisión técnica. Todos tienen revisión técnica, presidente. Parece que están hablando en un proyecto de ley, se oponen a favor de las grandes empresas y ahora también se oponen en contra y le dan la espalda al pequeño empresario, al pequeño inversionista. Pero sí, ¿cómo van a mentirle en campaña electoral al decir apóyame en mi campaña para poder hacer la caravana? Presidente, estoy presentando una fórmula legal, la tercera disposición complementaria, para garantizar la seguridad de las personas en el servicio de transporte terrestre de pasajeros en vehículos de categoría M1 y M2. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la autoridad provincial y la Superintendencia Nacional de Transporte de Personas y Mercancías exigirán e implementarán dispositivos de fiscalización electrónica. Necesitamos también, como estas empresas quieren entrar a prestar un buen servicio, deberían de tener un GPS, deberían tener una identificación de los pasajeros, paradero inicial, paradero final. Lo siento, congresista, ya di las dos interrupciones. Entonces, presidente, el día de hoy van a ver los amigos transportistas, aquel pequeño inversionista, aquel de la región sur, de la región centro, de la región norte, que busca autogenerar su trabajo, que busca ser autosostenible y con este trabajo educa a sus hijos, alimenta. Pero también el día de hoy vamos a ver aquí en el Congreso de la República, presidente, qué congresista está a favor o en contra del pequeño empresario. Así, señor presidente, le pido pueda someter a voto. Muchísimas gracias. Señores congresistas, habiendo culminado el presidente de la comisión, se servirá por favor registrar su asistencia para proceder a votar. Los congresistas presentes en el Pleno registran su asistencia para de inmediato, con ese registro, proceder a la votación de estos proyectos de ley que proponen la formalización del transporte terrestre de pasajeros
en automóviles colectivos. Sabemos que hay gran informalidad y obviamente el efecto de la misma es el caos existente no solamente a nivel de la capital, sino en muchas ciudades del país. También la informalidad se registra a nivel interprovincial, sobre todo por la inseguridad, no solamente de las unidades, sino también porque de ellas aprovecha el crimen organizado para cometer fechorías y asaltos en las vías interurbanas. Se está poniendo a consideración luego de haber escuchado las intervenciones de una serie de congresistas y del propio presidente de la Comisión de Transportes, el congresista Roy Ventura. Unos instantes más para cerrar la asistencia y de inmediato proceder a la consulta de acuerdo al parecer de cada uno de los parlamentarios. Esta es una transmisión en directo a las 6:14 de la tarde desde el hemiciclo del Congreso Nacional vía Congreso Televisión y Radio Congreso. Estamos entonces a la determinación del presidente Luis Galarreta, quien tendrá a cargo el cierre de la asistencia. Esta sesión que se reinició a casi las 4 de la tarde, en esta fase vespertina, se hizo con el debate del dictamen, recordemos, de la Comisión de Descentralización que dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el SINAGERD. Esa propuesta fue aprobada por unanimidad en el grupo de esta Comisión de Descentralización a fines de octubre y correspondió al presidente de la Comisión de Descentralización, Gilmer Trujillo, la sustentación ante el Pleno. Luego de la transmisión de esta sesión de hoy jueves 7 de diciembre, no pueden perderse la edición de Congreso Central, en donde hay un resumen pormenorizado de todas las actividades cumplidas en el Congreso durante el día de hoy. Reacciones en pasos perdidos y todo lo discutido, debatido y aprobado en la sesión plenaria. Asimismo, las actividades protocolares, como la que cumplió el presidente en su despacho al reunirse con integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que forman parte de la Oficina de Prevención y Seguridad de aquí, del propio Parlamento, que está bajo la batuta del coronel Walter Gibaja. También el detalle de la aprobación de diversos proyectos de interés, como el del fomento a la acuicultura, que declara de necesidad pública la creación de los distritos de San Joaquín en Ica y el Gran Pajonal en Atalaya, Ucayali. Son temas que se han visto el día de hoy. También la propuesta sustentada por la presidenta de la Comisión de Cultura acerca de el hallazgo de viviendas, chulpas y caminos y otros restos arqueológicos en la zona contigua al lago Titicaca, con una antigüedad de más de 1200 años. Se aprobó declarar el interés nacional su protección, investigación, defensa y conservación de estos sitios arqueológicos denominados Huerta Guaraya en Puno. Asimismo, se puso en debate
el proyecto que declara de prioritario interés implementar el servicio de oncología del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en la provincia del Santa Ancash sobre la base del actual servicio. Fue una votación por unanimidad. También se aprobó el proyecto de ley dictaminado por la Comisión de Trabajo que propone declarar de interés nacional su votación, por favor, señores otorgar un congresistas. seguro de vida y de accidentes al personal de la salud del sector público. García, Salazar, Salgado, Sarmiento, Ramírez, Muy bien, 6:20 de la tarde. Tenemos allí el tradicional reloj ubicado en la parte central del hemiciclo. Vemos la presencia de los congresistas que registran su asistencia. vamos a cerrar la votación. Salazar, cerrar la votación. Se cierra entonces la votación y en unos instantes veremos el resultado. Han votado a favor 49 señores congresistas, en contra 15, 9 abstenciones, más congresista Martorell, verde, congresista Vilcatoma, verde, congresista Aramayo, verde. Han votado a favor 52 congresistas, en contra 15, 9 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. De congresista Acuña, verde. Considere el voto de congresista Acuña. Ha sido aprobado en primera votación. De conformidad con el reglamento, será materia de segunda votación dentro de 7 días calendarios. Señores congresistas, vamos a entrar rápidamente para después seguir con algunos temas, pero vamos a entrar a segunda votaciones pendientes. Señor relator. Proyectos pendientes de segunda votación. Proyecto de ley 1659. Se propone promover el desarrollo del mercado de capitales. Se va a poner a consideración la segunda votación de la Comisión de Economía por unanimidad, el proyecto de ley 1659. Registrar asistencia, señores congresistas, por favor, para tener un solo registro de asistencia. Hay un acuerdo de portavoces para votar rápida la segunda votación. Si hubiera alguna discrepancia en la segunda votación, tiene la palabra un miembro por bancada. Esto ha sido aprobado por unanimidad en la primera votación. Muy bien, continuamos a las 6:24 con las segundas votaciones que quedaron pendientes luego de por favor, registrar su haberse aprobado asistencia en primera votación para proceder algunos a votar. proyectos de ley. Congresista Aramayo. En este caso se pasa la asistencia para proceder a la segunda votación en el caso del proyecto de ley del mercado de capitales.
Había quedado pendiente este y otros temas que, para evitar un embalsamiento de estas segundas votaciones, es que el presidente ha decidido poner a consideración del Pleno, estando ya en el plazo previsto, esta segunda consulta para que finalmente se cumpla con lo establecido por el reglamento del Congreso. Asistencia. Congresista Meléndez. Cerrar registro de asistencia. A ver. Congresista Aramayo, congresista... Cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 82 señores congresistas al voto. Entonces se procede a la consulta, dando cumplimiento a lo establecido por el reglamento. Hay proyectos de ley que sí necesitan de una segunda votación. Hay otros que no. En este caso, se está procediendo a esta segunda consulta. Y específicamente se trata de el proyecto de ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales. Una extensa labor en el Congreso de la República que no solamente se ha evidenciado aquí en el hemiciclo del Parlamento, sino también en algunos grupos que han trabajado simultáneamente, como el grupo que dirige Sergio Dávila, congresista de Peruanos por el Cambio, quien es coordinador del Grupo de Trabajo de Comunicaciones y Telecomunicaciones. Figueroa. Narváez, Villavicencio. Este grupo tiene el objetivo de indagar y elaborar propuestas para afrontar las deficiencias que existen a nivel nacional en el sector de comunicaciones y telecomunicaciones. Se aprobó el plan de trabajo que desarrollarán y comprenderá una lista de invitados y viajes a distintos departamentos del país para conocer in situ el problema que aqueja a la población en el sentido de el tópico que les hablamos, comunicaciones y telecomunicaciones. Resultado de la votación. Verdes, 75. Aranas, abstención. Ok, 76 votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación. Siguiente tema. Señorita Vergara. Verde. Les voy a pedir, por favor, que todos estén bien atentos. 76 votos a favor. Siguiente tema. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 893, se propone modificar el artículo 7 de la ley 29.108, ley de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Con la misma asistencia se va a votar la segunda votación del proyecto de ley 893. Registrar su votación, por favor. Ha sido aprobado también por unanimidad. Otro proyecto de ley que en primera votación fue definido por unanimidad, como lo ha referido el presidente del Legislativo. Se trata del proyecto 29.108, ley de ascensos de las Fuerzas Armadas, ascensos en cuanto al personal de oficiales. Requiere de segunda votación y con la misma asistencia de la anterior votación se procede a este veredicto del Pleno del Congreso. Cabe detallar que se trata de un proyecto que modifica el artículo 7 de esta Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Una vez que el proyecto de ley es aprobado en segunda votación, se dirige al Poder Ejecutivo para su promulgación.